Biblia lo dice. Estudio apologético, la Trinidad del único Dios. Tesis número 3. La Biblia los muestra juntos. Recordemos la definición de la Trinidad de Dios. Consiste en la creencia de que Dios es uno y trino, es decir, es una unidad conformada por tres personas divinas relacionadas entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas y diferentes que conforman al único Dios verdadero. Sí será verdad que podemos encontrar algunos pasajes bíblicos donde aparezcan juntos dos personas de la deidad del único Dios al mismo tiempo, o mejor aún, que aparezcan juntos tres personas de la deidad del único Dios al mismo tiempo. ¿O será que solamente la Biblia nos presenta al Padre individual, al Hijo individual y al Espíritu Santo individual en cada pasaje bíblico? ¿Y será que la Biblia no nos lo presenta juntos en el mismo pasaje bíblico que aparezcan los dos o los tres? Es decir, que se vean juntos el Padre y Jesús, o que se vean juntos en el mismo pasaje bíblico el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, y que además que interactúen entre ellos. ¿Sí será que podremos encontrar esto en nuestra Biblia? Esto es afirmativo. Sí podemos encontrarlo, y no solamente en un versículo. Los encontramos juntos en varios pasajes de la Biblia que vamos a estudiar a continuación. Veamos. La Biblia lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Vamos a hacer un análisis, una interpretación gramatical de este pasaje bíblico donde claramente vemos que aparecen las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para ello vamos a hacer un ejercicio primero. ¿Cómo te imaginas tú si hubieras sido testigo presencial del bautismo de nuestro Señor Jesucristo? En el río Jordán, claro que había muchas personas porque la Biblia lo dice. El Evangelio de Mateo capítulo 3 versículos 5 y 6 en la palabra de Dios para todos. Entonces la gente venía a él desde Jerusalén, de toda la provincia de Judea y de toda la región alrededor del río Jordán, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Amén. Así que entendemos que había muchas personas como testigos del bautismo de nuestro Señor Jesús, y muchas personas presenciaron todo lo que nosotros acabamos de leer, que aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el escenario. Vamos a ver nosotros cómo hubiésemos entendido si hubiésemos sido alguna de esas personas allí. En este pasaje bíblico entendemos que pasaron 9 pasos diferentes. Lo dividimos en 9 pasos diferentes de la siguiente manera. Primero, Jesús fue bautizado. Después de que fue bautizado, segundo, subió del agua. Después de que subió del agua, tercero, los cielos fueron abiertos. Cuarto, y vio al Espíritu de Dios. Vemos una serie de sucesos uno tras otro en este orden que nos muestra la palabra de Dios. Cuarto, vio al Espíritu de Dios. Allí es donde entra el Espíritu Santo. Lo vio. ¿Y qué hacía el Espíritu de Dios? Descendía como paloma, descendía en forma de paloma. Sexto, y además de que descendía como paloma, ¿hacia dónde iba? Venía sobre él, sobre nuestro Señor Jesús. Séptimo, y hubo una voz de los cielos. En este momento aparece el Padre hablando desde los cielos. ¿Y qué decía el Padre? Este es mi Hijo amado. Y también dijo otra afirmación:
en quien tengo complacencia. Amén. Así que nosotros encontramos a las tres personas divinas y diferentes en este pasaje bíblico. Repasemos. Está nuestro Señor Jesús, quien es bautizado. ¿Qué otra persona divina encontramos nosotros? Al Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, que lo ve que descendía como paloma. Aquí la pregunta es, ¿solamente lo vio Jesús, nuestro Señor Jesús? ¿O será que también lo vio Juan el Bautista? Y si lo podía ver Juan el Bautista, ¿será que lo vieron las otras personas? Si nosotros hubiésemos estado allí parados observando el bautismo de nuestro Señor Jesús, ¿hubiésemos podido ver cómo descendía el Espíritu Santo? La Biblia lo dice, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 16, en la Biblia al español, traducción al lenguaje actual. Y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Así que nosotros sabemos que sí es el Espíritu Santo y que bajaba en forma de paloma, visual, una paloma que se puede ver. Tomó la forma de paloma. La Biblia lo dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33, en la Reina Valera. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender. Mire lo que dice Juan. Sobre quien veas descender, le había dicho Dios, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. O sea que Juan el Bautista también pudo ver el Espíritu, cómo descendía en forma de paloma, pudo identificar que era el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma sobre Jesús. Entonces hasta aquí nosotros tenemos muy claro que si hubiésemos estado allá, así como muchas personas fueron testigos, también hubiéramos visto eso. Es decir, eso es lo que Dios nos está mostrando. Sigamos leyendo este pasaje. Y hubo una voz de los cielos. ¿Cuál es esa voz que se escucha en los cielos? ¿Quién está hablando desde los cielos? Si la palabra de Dios nos muestra que viene una voz desde los cielos, que se escucha una voz desde los cielos, la palabra seguramente nos va a explicar quién es el que habla desde los cielos. Y cuando dice la voz de los cielos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ya nos está aclarando que está hablando Dios Padre. Y nosotros sabemos que si la voz venía desde los cielos, no venía desde un megáfono, no venía desde un helicóptero, no venía desde un avión. Cuando la palabra dice que venía del Padre, porque dice este es mi Hijo amado, es porque así es. Así que nosotros aquí estamos encontrando a las tres personas. Primero aparece nuestro Señor Jesús. Segundo, vio al Espíritu de Dios. Todos lo vieron. Está el Espíritu Santo. Tercero, la voz que se escucha de los cielos, ¿de quién es? Sabemos que es del Padre. Entonces encontramos al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad de Dios. Tres personas divinas y diferentes. Vamos a hacernos algunas preguntas para comprender mejor lo que estamos leyendo en la Biblia. ¿Quería Dios engañar a las personas que estaban presentes en ese momento, haciéndoles creer que alguien más hablaba desde el cielo? No. ¿Quería Dios engañar a las personas que estaban presentes en ese momento, haciéndoles creer que Jesús es su Hijo, viendo que es Él mismo? No. ¿Quería Dios engañar a las personas que estaban presentes en ese momento, haciéndoles creer que el Padre estaba contento con alguien más, cuando en realidad estaba contento consigo mismo? No. La Biblia lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 17. Esta es la versión de la Biblia al español, traducción al lenguaje actual. Entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi Hijo. Yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Amén. Vemos que Dios aquí está hablando en tercera persona. La voz que está hablando desde el cielo está hablando en tercera persona porque dice,
este es mi hijo. Recuerden, primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él. Este es mi hijo. Está hablando en tercera persona presentando a su hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que también le está hablando no solamente a Juan el Bautista, sino a la multitud de personas que están allí como testigos. Este es mi hijo. Y luego dice, yo lo amo en tercera persona. No dice yo me amo, sino yo lo amo. Yo lo amo mucho. Y estoy muy contento con él. No dice estoy muy contento conmigo, ni conmigo mismo. Habla también 3 veces en tercera persona. Este es mi hijo, yo lo amo en tercera persona y estoy muy contento con él en tercera persona. La Biblia lo dice. ¿Quería Dios engañar a las personas que estaban presentes en ese momento, haciéndoles creer que el Padre les estaba presentando a alguien más en tercera persona cuando realmente era Él mismo? No. Vemos entonces que en este pasaje bíblico, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, aparecen las 3 personas divinas: Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Y nosotros conocemos a la Trinidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí están. Repasemos los principios y parámetros que siempre debemos respetar en lo largo de este estudio. Dios no dice mentiras. Eso nosotros lo tenemos más que claro. Y no podemos nosotros ni siquiera llegar a contemplar la idea de que Dios estaba mintiéndole a todas esas personas allí que estaban presenciando como testigos el bautismo de nuestro Señor Jesús, porque Dios les mostró, primero que todo, Jesús. Segundo, el Espíritu Santo, que aparece en forma de paloma y desciende hacia Jesús. Y tercero, aparece el Padre hablando desde las nubes, desde el cielo. Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Si nosotros decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, entonces estaríamos diciendo que Dios mintió, engañando a estas personas. Y recordemos el principio número 5, Dios siempre habla con sinceridad. Dios siempre es sincero en todo lo que dice y en todo lo que hace. Dios es sin fingimiento. Dios no necesita fingir que en los cielos había otro cuando realmente era el mismo Jesús. Dios no necesita fingirle a la gente que era el Espíritu Santo, otro, diferente a Jesús, que descendía sobre Jesús. Dios no necesita fingir. Dios siempre habla con sinceridad. Respetando estos principios bíblicos es muy fácil entender este pasaje bíblico. Primer punto que también nosotros estamos contemplando: prohibido suponer. Nosotros no podemos suponer que la voz que venía de arriba es el mismo Jesús. Recuerden que si nosotros empezamos a suponer, caemos en doctrinas erradas, caemos en enseñanzas erradas, sin bases. Nosotros no podemos suponer, porque por suponer es que se forman las falsas enseñanzas. Segundo, cuidado con las herejías. Una herejía es afirmar algo que la Biblia no lo dice, como si la Biblia lo dijera. No podemos presentar que la Biblia dice que son el mismo, cuando aquí la palabra de Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado que uno es el Padre que habló en los cielos, otro es el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús y el otro es nuestro Señor Jesús. Aparecen los 3 al mismo tiempo, en la misma escena, en el mismo escenario, y aparecen como personas divinas diferentes el uno del otro y que interactúan entre sí, interaccionan entre sí. Así que tengamos mucho cuidado con las herejías, mucho cuidado con eso. Veamos otro pasaje bíblico, porque la Biblia lo dice, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. En este pasaje bíblico vemos cómo nuestro Señor Jesús nos regala una promesa
que si nosotros salimos vencedores en este mundo, entonces dice que confesará nuestro nombre. ¿Y a dónde lo va a confesar y delante de quién? Delante de mi Padre, dice nuestro Señor Jesús, y también delante de sus ángeles. Si nuestro Señor Jesús está hablando con sinceridad, porque Dios no miente, y tampoco nos está engañando, nos está fingiendo algo que no es, está diciendo muy claramente que va a llegar un día en que va a estar Él, va a estar delante de Él el Padre, y también delante de Él y del Padre van a estar los ángeles, y también vamos a estar nosotros. Y dice que cuando llegue ese día, cuando esté Jesús, delante de Jesús el Padre y sus ángeles, que cuando llegue ese día va a confesar tu nombre y el mío si salimos victoriosos y vencedores. ¿Será que nuestro Señor Jesús aquí mintió? Sabemos que Dios no miente, es imposible que Dios mienta. Dios siempre tiene la verdad en la boca. Veamos un ejemplo de nuestro diario vivir de cómo nosotros utilizaríamos esta expresión. Armemos una oración. Mi mamá me regañó delante del profesor y delante de todos mis amigos. Entendemos fácilmente que cuando dice delante del profesor es porque está la mamá, y al lado de la mamá o delante de la mamá también está el profesor. Y también están todos los amigos y estoy yo porque estoy diciendo mi mamá me regañó. Veamos un segundo ejemplo. El novio le puede decir a la novia, voy a gritar que te amo delante de tu papá y delante de todos tus hermanos. Con esto nosotros comprendemos que al decir delante de, es porque voy a estar delante de tu papá, voy a estar delante tuyo y delante de tus hermanos, si fuera el novio. Con esto nosotros comprendemos muy bien lo que nuestro Señor Jesús nos afirma cuando dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Si nuestro Señor Jesús va a confesar nuestro nombre delante del Padre, es porque ahí van a estar juntos. Si lo prometió, es porque lo va a cumplir. Amén. Veamos otras versiones de la Biblia al español para comprobar que aquí no hay error de traducción. La Biblia Palabra de Dios para Todos dice, el que salga victorioso irá vestido de blanco junto con ellos. No quitaré jamás su nombre del libro de la vida, y delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío. Amén. La Biblia, Dios habla hoy, dice, los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. La Biblia, textual 4 dice, el que vence así se vestirá con vestiduras blancas, y jamás borraré su nombre del rollo de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. También encontramos otro pasaje bíblico donde aparecen el Padre y el Hijo juntos. La Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 7. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Aquí nosotros nos encontramos con el león de la tribu de Judá. Ya sabemos cuál es el león de la tribu de Judá. El mismo que nos dice la palabra aquí, estaba en pie como un cordero inmolado. Nuestro Señor Jesús es el león de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesús también es el cordero inmolado. Amén. Y también nosotros encontramos que habla de los 7 cuernos y 7 ojos que tenía nuestro Señor Jesús, que tiene, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Isaías capítulo 11 versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él
El Espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, 2. Espíritu de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Y de poder, 5. Y espíritu de conocimiento, 6. Y espíritu de temor de Jehová, 7. Aquí están los 7 espíritus de Dios. No hay duda que habla de nuestro Señor Jesús. Y termina diciendo, y tomó nuestro Señor Jesús, dice en esta profecía, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y estamos leyendo la Reina Valera y nos aclara muy bien que Jesús se acerca y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Aquí nosotros vemos quién es el que le extiende la mano derecha, quién es el que está sentado en el trono. No es otro diferente al Padre. Así que el Padre está sentado en el trono y le extiende la mano derecha entregándole a Jesús, entregándole al Hijo. Amén. Veamos este pasaje bíblico en otra traducción de la Biblia al español. Dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Entonces uno de los ancianos me dijo, deja pues de llorar, que el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria. Él puede romper los 7 sellos y abrir el rollo. Luego vi a un cordero frente al trono, con las 4 criaturas y los ancianos a su alrededor. Parecía un cordero sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces el cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. La palabra lo dice y la palabra no miente. Y si quedó así escrito gramaticalmente, es porque es la verdad. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si la Biblia dice aquí que Jesús se acercó al trono donde está el Dios Padre y le recibió del Padre el rollo, es porque así es. Y aquí nosotros vemos que aparecen ambos. Aquí aparecen las 2 personas divinas y diferentes. El Padre sentado en el trono, que le extiende la mano derecha y le pasa el rollo al Hijo. Amén. Veamos otro pasaje bíblico donde la Biblia nos muestra que el Padre y el Hijo aparecen juntos. La Biblia lo dice. Libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Amén. También encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15, acerca de la profecía del juicio delante del gran trono blanco. Nosotros leímos aquí, y se sentó un anciano de días. Sabemos y entendemos que está hablando del Padre, Dios Padre. Y dice que el juez se sentó, el anciano de días. Continuemos en los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Encontramos que dice la palabra de Dios, venía uno como hijo de hombre. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Y dice que vino hasta el anciano de días, al Dios Padre que está sentado en el trono. Le hicieron acercarse delante de él. Jesús se acerca delante del Padre. Y sabemos que sí es Jesús, porque le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y que su dominio será eterno y jamás será destruido. Ese es nuestro Señor Jesús. Amén. Aquí la palabra de Dios nos los muestra juntos, el Padre y el Hijo, en esta visión. Es decir, que en esta visión, donde la palabra de Dios no miente, donde la palabra de Dios nos explica claramente que el día del juicio final, el día delante del gran trono blanco, como dice también en Apocalipsis, va a estar el Padre sentado en el trono,
y también Jesús, y están los dos juntos. Amén. Veámoslo en otra versión de la Biblia al español. Dice la palabra de Dios para todos. Mientras miraban, aparecieron unos tronos, y el anciano venerable se sentó en su trono. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello era blanco como lana limpia. Su trono era de fuego y las llamas formaban las ruedas. Un río de llamas corría delante de él, miles le servían, millones estaban frente a él. Parecía un juicio a punto de comenzar y se abrieron los libros. Dice en este pasaje bíblico, y el anciano venerable se sentó en su trono. Sabemos que está hablando de Dios Padre que se sienta en su trono. Sigamos con los otros dos versículos, versículo 13 y versículo 14. Yo seguía con estas visiones en la noche, de repente vi que salía entre las nubes uno, como un ser humano, se acercó al anciano venerable y lo presentaron ante él. Se le dieron poder, gloria y autoridad. Todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino nunca será destruido. Amén. Veamos que la palabra aquí dice muy claramente, vi que salía entre las nubes uno como un ser humano. Y dice que él se acercó ¿a quién? Al anciano venerable. Porque continúa diciendo también, lo presentaron ante él. Queriendo decir entonces que Jesús es presentado delante del Padre. Así nosotros podemos concluir en este pasaje lo siguiente. Jesús se acerca al Padre, el Padre le entrega poder, gloria, autoridad y dominio para siempre. No podríamos nosotros decir que Él se entrega a sí mismo poder, gloria, autoridad y dominio para siempre, porque la Biblia no dice eso. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. No podemos cambiar ni una jota ni una tilde de cómo quedó escrito, y que Dios no miente, y que Dios aquí no está fingiendo, ni siquiera en las visiones, no está fingiendo en ningún momento, que son diferentes si fueran el mismo. En esta visión el Padre y el Hijo están juntos como dos personas diferentes. Amén. Veamos otro pasaje bíblico donde aparecen juntos. La Biblia lo dice. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. En este pasaje bíblico nos dice que Esteban, cuando está siendo apedreado, antes de morir, dice que él ve con sus propios ojos, dice, veo los cielos abiertos. En otras palabras, también está diciendo, veo al Hijo del Hombre, porque dice, y veo al Hijo del Hombre. Pero no solamente ve al Hijo del Hombre, ve a alguien más. El Hijo del Hombre está sentado, lo ve sentado, no lo ve de pie, sino que lo ve sentado. ¿Y dónde lo ve sentado? Dice que a la diestra de Dios. Veamos otra versión de la Biblia al español en este mismo pasaje. La palabra de Dios para todos dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Amén. Nosotros vemos en una versión y otra en que aparece o sentado o de pie, pero lo que sí aparece, lo que sí se ve muy claro, es que Jesús está a la derecha de Dios y en esto no hay discusión. Está al lado derecho de Dios Padre. Si Jesús está al lado derecho de Dios y sabemos que Jesús es Dios, entendemos que está hablando del Padre y aquí aparecen juntos. El Hijo del Hombre en la derecha de Dios. La Biblia al español Nueva Traducción Viviente dice así, pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Amén. Aquí es muy claro cuando dice que vio al Hijo del Hombre, y está hablando de Jesús, y que lo vio de pie en el lugar de honor, y dice que lo vio ¿a dónde? Y si lo vio a la derecha de Dios es porque vio a Dios también. La versión de la Biblia al español, Biblia de las Américas, dice así: pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Amén. Es muy clara la palabra cuando dice veo. Esteban está diciendo veo los cielos abiertos. Está diciendo veo al Hijo del Hombre. Y cuando dice lo veo a la derecha de Dios, es porque obviamente está viendo a Jesús, está viendo a Dios, está viendo al Padre. La pregunta es la siguiente: ¿habrá mentido Esteban al afirmar que estaba viendo a Jesús y al Padre juntos? No, no podemos decirlo porque la Biblia lo presenta como una afirmación correcta. Si la palabra de Dios nos dijera que Esteban mintió diciendo esto, entonces ahí sí podríamos decir, Esteban mintió diciendo que vio a Jesús al lado del Padre. Pero la palabra de Dios no miente, y toda la escritura es inspirada por Dios. Repasemos entonces los principios y parámetros que debemos respetar siempre en este estudio bíblico. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Si en la palabra de Dios quedó escrito que Esteban habló de esta manera, y la palabra de Dios nos presenta las palabras de Esteban como palabras sinceras y palabras llenas de verdad, es porque así es. Toda la palabra es inspirada por Dios y no podemos cambiar ni una jota ni una tilde. Y hemos revisado varias traducciones de este último pasaje bíblico acerca de Esteban cuando ve a Jesús y ve al lado al Padre. Y sabemos que si la palabra lo dice y la palabra es inspirada por Dios es porque es verdad y así es. Recordemos, prohibido suponer. No podemos suponer lo que la Biblia no dice. Debemos tener cuidado con eso. Cuidado con las herejías. No podemos afirmar lo que la palabra de Dios no está diciendo. Cuidémonos de las herejías. Podemos concluir entonces lo siguiente. La Biblia nos muestra varios pasajes donde aparecen juntos como personas divinas y diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además, la Biblia nos muestra cómo interaccionan entre ellos. Dios nos muestra todo esto con sinceridad. Y si Dios nos lo muestra con sinceridad y no con engaño, entonces uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Estudio apologético, la Trinidad del único Dios, porque la Biblia lo dice.